Muy buenos días a todos. Soy Concepción Pilar, Barrio del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado y de la Fundación Notariado, que organiza, junto con la Plataforma de Mayores y Pensionistas, esta jornada sobre pactos asistenciales, a la que les doy la bienvenida a todos, a los que están aquí y a los que están conectados, que sé que además son muchos más. Estaremos primero hablando, me ha correspondido empezar a mí, después habrá un debate con unos magníficos ponentes y terminaremos con preguntas que pueden hacer los asistentes, también los que están conectados a través de las distintas plataformas. Bueno, como ustedes saben, los notarios estamos en contacto diario con las personas, conocemos sus necesidades, sus preocupaciones y les proponemos soluciones jurídicas y muchas veces simplemente consejo. Yo voy a hacer referencia a una serie de situaciones más cotidianas de lo que ustedes pueden pensar y, como se suele decir, los nombres que voy a dar no son los auténticos para proteger la intimidad de cada uno de los protagonistas, pero son situaciones reales y nos sirven, son ejemplos que nos sirven para centrar las materias de las que vamos a tratar. Pensemos, por ejemplo, en Juan, que tiene 73 años, que vive en un pueblo de lo que llamamos la España vacía, y en una visita a la ciudad al médico conoce a Antonio y a Sara, una pareja, un matrimonio, desempleados, jóvenes, con 2 hijos. La prestación que reciben por desempleo apenas es suficiente para pagar el alquiler de la vivienda. Antonio, cuando vuelve a su pueblo, va pensando que sería muy bueno que vivieran los 3 juntos, junto con los niños, que la casa es muy grande, a él cada vez más le cuesta ir al médico a hacer la compra. Antonio y Sara podrían trabajar en el centro social y los niños podrían ir a la escuela del pueblo evitando que se cierre. Tenemos también, por ejemplo, a María, que tiene 83 años. Ha enviudado recientemente. El único ingreso que tiene es la pensión de viudedad. Como sabemos, escasa. No tiene hijos. Su hermana Patrocinio, que tiene 86 años, una situación económica más boyante, está soltera, no tiene hijos y desde hace unos años vive con una persona que le cuida. Las dos están pensando que podrían vivir juntas y compartir los gastos comunes y el trabajo doméstico. Bueno, pues todos estos pactos existen en la realidad, aunque no estén regulados en el Código Civil. Sí están regulados en Cataluña, están regulados en cierta forma en Navarra y además son muy antiguos. Joaquín Costa hablaba ya de la dación personal o arrogación consuetudinaria del Alto Aragón. Y jurídicamente, y disculpen que soy notaria, son los que De Castro denominaría los negocios socialmente típicos y nos decía que escapan de la nebulosa de los atípicos. Como he dicho, ¿existe algún tipo de regulación? La acogida de personas mayores estuvo regulada en Cataluña, se regula en Navarra. Las situaciones, relaciones convivenciales de ayuda mutua o comunidades de ayuda mutua están reguladas en Cataluña y en Navarra. No hay regulación en el Código Civil, pero adelanto, en mi opinión, no es necesaria, sería muy conveniente una regulación, pero no es necesaria para que estos pactos se puedan ir documentando, los podamos recoger en documentos como una vía más para solucionar la soledad no deseada o los problemas que existen de vivienda. Y es que, como todos sabemos, asistimos a un gran cambio demográfico, motivado fundamentalmente por 2 factores: aumento de la esperanza de vida y las bajas tasas de natalidad, que provocan un envejecimiento progresivo de la sociedad española. No sucede solo en España, ¿eh? El envejecimiento de la población es una materia que interesa y lo pudimos comprobar en el 12º Congreso Notarial sobre la vejez que se celebró en Málaga en el año 2022. Digo que no es una cuestión exclusivamente española porque un informe de la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados de 14 de diciembre de 2023, denominado Envejecimiento y Bienestar, una radiografía de las personas mayores, nos dice que España es el 4º país de la Unión Europea con mayor número de personas mayores, por detrás de Alemania, Francia e Italia. Que el porcentaje de personas mayores de 65 años alcanza el 20,1% en España, ligeramente por debajo de la media europea, que es el 21,1%. Y si las previsiones demográficas se cumplen, en el año 2055 el porcentaje de personas mayores de 65 años alcanzará el 30,4% de la población. Y digo además que es una materia que interesa
interesa, y es que la vejez es consustancial al hecho de ser persona, forma parte del ciclo vital, igual que la infancia, pero per se no es determinante de la vulnerabilidad, sí que provoca una disminución de las facultades fundamentalmente físicas, no así las psicológicas. Sin embargo, son otras circunstancias, como por ejemplo el edadismo, discriminación por edad, la brecha digital, la soledad no deseada, el aislamiento, lo que provocan lo que Belver Capella denomina la vulnerabilidad construida, que es la que se produce cuando la vulnerabilidad consustancial a la persona no es suficientemente atendida. Como consecuencia de este cambio demográfico, y es cierto que podemos decir que la longevidad es un gran logro, pero el envejecimiento de la población, que conlleva numerosos efectos biomédicos, éticos, políticos, sociales, económicos, plantea a la vez retos a nivel individual y social. Surgen, por ejemplo, conflictos intergeneracionales como consecuencia de un mayor número de generaciones coexistentes. Surge también la soledad no deseada como problema social, que en mi opinión responde a una nueva organización, fundamentalmente a una nueva organización familiar. Tradicionalmente, y hasta hace muy poco, el modelo de familia era la que denominábamos familia amplia, varias generaciones que convivían bajo el mismo techo. Se ha producido, por el contrario, una nuclearización de la familia, reducida a progenitores y descendientes o incluso familias monoparentales, lo que no supone, al menos en España, un debilitamiento de la institución familiar. Y la soledad no deseada también importa. Y tenemos ejemplos. Hay ministerios contra la soledad, por ejemplo, en Japón y el Reino Unido. En España, y eso sabe mucho Matilde Fernández, que tenemos aquí el lujo de contar con ella, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 del año 2021 tiene ya una iniciativa contra la soledad no deseada. En Francia existe también el programa Mona Lisa. En Madrid hay un programa del ayuntamiento, se llama Paloma, y aplican inteligencia artificial contra la soledad no deseada, y los datos que resultan de ese programa es que 1 de cada 3 personas mayores se sienten solas, porque además la soledad no deseada es fundamentalmente un sentimiento subjetivo, no tiene nada que ver, no tiene mucho que ver con el hecho de estar acompañado o no. Personas institucionalizadas también se sienten solas. Por ello, las soluciones que se van a plantear aquí exceden de reconocer o facilitar a las personas mayores un mero alojamiento. Se trata de soluciones asistenciales, en muchos casos con una finalidad tuitiva, y se trata de dar una situación, unas relaciones, como dice la Ley Navarra, similar a las relaciones entre ascendientes o descendientes, o relaciones cuasi familiares. Tradicionalmente, la atención a las personas mayores desde el punto de vista asistencial se debatía entre la institucionalización o el cuidado familiar. Cada vez van surgiendo otras opciones, las viviendas tuteladas, las viviendas compartidas, o todas aquellas medidas que van destinadas también a cuidar a las familias cuidadoras, como son los centros de día, teleasistencia, y todo ello bajo el reconocimiento del derecho a las personas mayores a una vida digna e independiente, y también a facilitar lo que parece que es la voluntad mayoritaria de las personas, que es envejecer en sus domicilios. Yo decía que el envejecimiento de la población presenta numerosos retos a los que el derecho tiene que dar respuesta. Es obligación de los juristas, es nuestra obligación que las personas mayores, facilitar que las personas mayores disfruten de la mejora de las condiciones de vida propia de nuestros días. Y de todo eso vamos a hablar esta mañana, y contamos con unos magníficos ponentes que van a intervenir a continuación, y contamos con quienes me van a seguir en el uso de la palabra. Voy a hacer una breve presentación de ellos, no es necesaria, son de sobra conocidos, porque vamos a ver todo esto que quizá yo he presentado el punto de vista desde el punto de vista notarial, lo vamos a ver desde la plataforma de mayores o desde también el Observatorio de la Soledad no deseada. Contamos, y voy a mencionarle en primer lugar, porque es a quien en primer lugar voy a ceder la palabra, con don Jesús Fernández. Es el presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas, licenciado en Pedagogía y en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid.
Ha desarrollado su actividad profesional como funcionario del Cuerpo Técnico Superior de la Seguridad Social durante sus 46 años de servicio público. A lo largo de su trayectoria se ha especializado en planificación, gestión de programas y servicios dirigidos a las personas con discapacidad, personas mayores y personas beneficiarias de la Ley de Dependencia. Ha sido director del Centro Base y subdirector provincial de Personas con Discapacidad en La Coruña, director provincial del Inserso en la provincia de Cáceres y a partir de 1988 ha desempeñado diferentes cargos asumiendo diversas subdirecciones generales desde el Inserso. Y, por supuesto, no requiere ninguna presentación, Matilde Fernández Sanz, presidenta del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, ministra de Asuntos Sociales 1988-1993, licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid y especializada en Psicología. Somos todos complutenses, por lo que veo. Esto ha sido una pequeña interrupción, ¿verdad? Ha trabajado durante 15 años como psicóloga industrial en diferentes empresas. Ha sido secretaria general de la Federación de Industrias Químicas de la UGT y ministra de Asuntos Sociales. También ha ejercido como concejala del Ayuntamiento de Madrid entre 1999 y 2003 y diputada autonómica de la Asamblea de Madrid y senadora por la Comunidad de Madrid de 2008 a 2011. Actualmente es socia de honor del Comité Español de ACNUR y para el notariado, para la Fundación Notariado, es un auténtico honor que estéis aquí los dos. Muchísimas gracias. Y como he dicho antes, cedo la palabra a don Jesús Fernández. Después, cuando terminemos los tres, preguntaré si hay alguna pregunta entre el público o quienes estén conectados y luego ya comenzamos con la mesa redonda. Muchas gracias. Pues muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todas y todos. Gracias por asistir. La plataforma de mayores y pensionistas está también muy satisfecha de poder colaborar con el Consejo General, con la Fundación Notariado, compartir este momento también con la presidenta del Observatorio de la Soledad, mi querida y mi ministra, como suelo decir reiteradamente, mi primera ministra y mi ministra de Asuntos Sociales, con la que trabajamos tan ilusionadamente en aquel periodo y que tantas cosas positivas se hicieron y se sentaron las bases pues de muchas de las cosas de las que aquí podríamos hablar, como son la planificación para personas mayores, el plan gerontológico, los programas, las grandes realizaciones, esas joyas de política social que aún mantenemos como exponente de elemento de socialización, de fomento del ocio, la cultura, el tiempo libre, la salud, como fue el programa de vacaciones para personas mayores y el programa de termalismo, los programas europeos, que hace poco recordábamos en el acto en el Palacio Real, los programas europeos que empezamos a poner en marcha a partir de enero del 86 y que se manifestaron y se plasmaron en la labor de aquel Ministerio de Asuntos Sociales a finales de los años 80. En fin, tantas cosas que podríamos decir, pero que son la base de lo que ahora seguimos haciendo con ilusión renovada. Hace poco hablábamos de este tema con Concepción del Barrio, de cómo poder reforzar la colaboración entre su institución, esta institución y esta joven estructura de la plataforma de mayores y pensionistas. Digo joven estructura porque es una plataforma que se ha creado prácticamente hace 4 años. Estamos iniciando su 5º año, su tercer mandato, son mandatos presidenciales de cada 2 años, ahora me corresponde a mí gestionar estos 2 próximos años hasta principios del 2027, y lo que intentamos es un poco impulsar y poner en valor lo que supone el movimiento asociativo, sobre todo cuando se consigue integrar, como es en nuestro caso,
pues algo más de 15.000 asociaciones bajo el paraguas de la plataforma de mayores y pensionistas y tener la gran responsabilidad de representar aproximadamente a 5.800.000 mayores de los 10 millones de mayores y pensionistas que tenemos en nuestro país. Por tanto, es un gran reto, es un gran honor y es una gran oportunidad poder hablar con una voz fuerte, potente, sobre los grandes temas que preocupan al sector de las personas mayores. Poniendo en primer lugar de que y como punto fundamental de nuestras reflexiones que se van a ir trasladando a lo largo de esta mañana, que el sector de mayores es algo muy diverso y heterogéneo. Yo pienso que ese es el primer elemento a tener en cuenta y que, por tanto, las demandas, las necesidades, las situaciones son muy variopintas y no debemos caer en la tentación de buscar soluciones únicas para tanta diversidad poblacional, tanta trayectoria vital distinta, de formaciones, de estados de salud, de niveles culturales, de ámbitos de donde estén viviendo. No es lo mismo vivir en cualquiera de los 400 municipios que tienen más de 20.000 habitantes en nuestro país que estar en esos casi 6.000 municipios de menos de 2.000 habitantes, lo que llamamos la España rural o la España vacía, donde todo cambia, todas las prioridades cambian, los servicios son distintos, a veces los servicios son inexistentes y, por tanto, ante esta diversidad tan enorme que intento dibujar, creo que es el primer acercamiento a este tema, porque el intentar hacer lo contrario y el hacer planteamientos globales, pues es una primera forma de edadismo de la cual todos intentamos huir. Igual que cuando hablamos del tema de la soledad, y siempre, por cierto, ponemos el acento en los aspectos más negativos del envejecimiento o más problemáticos, cuando también hay que recordar que la mayoría de las personas mayores llegan muy bien a lo largo de su vida a esos 78, 80 años que algunos ya determinan como que es el paso a ese proceso más de envejecimiento real y nos están dando una cara bien distinta de lo que es la nueva longevidad, con un empoderamiento, con una participación política, social, cultural muy distinta a la que había en otras épocas. Como diría Subirats, estamos en un cambio de época. En el siglo XXI las cosas están cambiando de manera muy notable con respecto al siglo XX y, por tanto, la nueva imagen de las personas mayores en esta economía plateada, en ese sector con una gran potencia económica y de ahorro que prácticamente supone más de la mitad de los depósitos bancarios y además que supone una liquidez bancaria que les permite a los bancos actuar en su día a día, pues esos son las personas mayores, aunque muchas veces esas entidades bancarias nos discriminen a la hora del acceso a los trámites bancarios o, por ejemplo, al tener una presencia en los pueblos de la España rural de entidades bancarias o incluso de cajeros. Esta es la paradoja de nuestra situación. Está cambiando la imagen, pero aún tenemos que combatir toda una serie de problemas, de actitudes edadistas, de brechas en el acceso a bienes y servicios, de brechas digitales, de elementos que tanto a nivel institucional o interpersonal están produciendo discriminación hacia las personas mayores. Y qué situación tan terrible cuando esa discriminación, ese edadismo, se autoinflige a uno mismo, se introyecta y que eso produce además una retracción social, un aislamiento social, a veces es la causa de la soledad y entramos en esa parte penosa de cómo determinados estereotipos, pensamientos, determinados clichés, determinadas ideas preconcebidas y determinados hechos, cómo pueden ir limitando la dignidad, la libertad y la calidad de vida de las personas. Por eso tenemos que insistir y hablar con voz fuerte de que tenemos que hacer cambios en nuestra sociedad, cambios que no solo van a venir de la mano de leyes como la ley, por ejemplo, de igualdad de trato y no discriminación que se aprobó en el año 22 y que ahora la semana próxima va a dar lugar a que tengamos por primera vez en España una autoridad independiente para el tema de la lucha contra las situaciones de discriminación,
Una cosa son las acciones legales y ministeriales, y otra cosa es todavía la velocidad con la que la sociedad va asumiendo esos cambios y va sabiendo ver que las cosas están cambiando. Y ahí ustedes, los que nos siguen, las entidades, queremos de alguna manera sensibilizar, que se visibilice toda esta problemática y, desde luego, buscar instrumentos que protejan y den seguridad a las personas mayores en momentos difíciles de su ciclo vital. Estamos en un proceso que es un logro democrático, donde las personas mayores viven sus vidas completas. Eso es un logro democrático y un logro también de las políticas de bienestar. Pero, sin duda, no nos podemos olvidar de que algunas personas en ese ciclo vital, en esas últimas curvas de la vida, se encuentran con situaciones difíciles. Y una de ellas es la soledad no deseada. La soledad no deseada, y aquí tenemos una gran experta como es Matilde Fernández, presidenta del Observatorio. La soledad no deseada es una gran lacra de las sociedades europeas y de la sociedad española. Estamos hablando de un 23% de esos 10 millones de ciudadanos y ciudadanas. Pero de ese 23%, un 36% tienen discapacidad y un 12 o 15% están en situación de dependencia. Y ahí se van a plantear distintas situaciones con respecto a los temas convivenciales y a los temas asistenciales. Y como ya ha dicho la presidenta, ahora el lema es poder envejecer en casa. Como diría Machado, no es bueno trasplantar al olmo viejo, porque se nos muere. Las personas tienen que seguir viviendo en su casa, donde tiene sus vínculos, donde tiene un significado el seguir viviendo. Y es ahí donde tenemos que concentrar nuestros apoyos. En este momento, la reforma de la Ley de Dependencia, que aprobó el Consejo de Ministros en su forma de anteproyecto el día 11 de febrero, y que hace muy pocos días, el día 16, entraba en el debate del Consejo Económico y Social, está planteando una apuesta muy fuerte sobre el tema de envejecer en casa, de recibir los servicios de atención a la dependencia en casa y de reforzar los sistemas de apoyos domiciliarios, haciendo compatibles diversas prestaciones que antes eran de tipo binario. O vas a residencia, o vas a centro de día, o vas a ayuda a domicilio, o lo que sea. Ahora se habla de la compatibilidad de prestaciones. Se habla de universalizar la teleasistencia. Y qué bonito sería el poder introducir también en este debate y en su trámite parlamentario la necesidad de aunar a estas prestaciones que da nuestro estado de bienestar, nuestro sistema de protección social, aunar otro tipo de figuras que también pueden mejorar la calidad de vida y la seguridad de las personas mayores, como son los pactos de convivencia o los pactos asistenciales. Los pactos de convivencia cuando las personas mayores viven solas, y ahí se pueden trabar todo un conjunto de alianzas, unas veces con estudiantes en determinados distritos universitarios que podrían encontrar una solución fácil y cómoda para los problemas de alquileres de vivienda, y de esta manera hacer un maridaje entre personas mayores que están solas y estudiantes que con un bajo coste o ninguno, simplemente por una reciprocidad y una ayuda mutua, pueden encontrar una solución convivencial y habitacional. O determinados tipos de cosas como se hicieron en su momento de adopciones de mayores por familias que en un momento dado le pueden venir bien y pueden tener la necesidad de tener un abuelo o una abuela en casa. O aquellas soluciones que se dieron en los años 80 y 90 de promover esas viviendas cogestionadas. O ahora diríamos de promover las formas de convivencia como el cohousing. Cohousing que implica una compra de una vivienda en un entorno comunitario donde te satisfacen una serie de necesidades sociales, incluso de rehabilitación y de apoyo mutuo, etcétera, etcétera. O el co-living, que aunque suena más a jóvenes, aunque suena más a nómadas tecnológicos, a jóvenes que se ponen por un régimen no de compra, sino de alquiler en viviendas, también podríamos hablar del co-living senior, donde mayores pueden vivir alquilados, viven en comunidad y se prestan apoyos y servicios. Cualquier fórmula de convivencia de estas son muy interesantes, ahora minoritarias, pero deberíamos promocionarlas.
También se deben promocionar los pactos de convivencia desde el punto de vista de la obligación de alimentos y de otro tipo de fórmulas convivenciales con familiares. Y los pactos asistenciales, y con ello ya concluyo, desde mi punto de vista y sobre todo si lo unimos a ese otro aspecto de la soledad no deseada, pactos asistenciales, soledad no deseada, apuntaría también a cómo poder resolver esa inquietud que tienen los mayores cuando van perdiendo su autonomía para poder seguir siendo cuidado en su casa. Porque además de las prestaciones y servicios que preste el sistema de autonomía y atención a la dependencia, el día tiene 24 horas. Y esos servicios a lo mejor son, en el mejor de los casos, 2 o 3 horas al día. Pero quedan todavía 20 y tantas horas. ¿Cómo poder establecer unos pactos de asistencia donde se presten unos cuidados con unas personas que muchas veces son sus propios familiares o vecinos, como ahora reconoce la ley de dependencia en su reforma, que también pueden jugar un papel de cuidador principal, o sencillamente esas otras personas que pueden ser contratados laborales o prestadores de servicio de una empresa, pero que tú necesitas que te atiendan a lo largo de todo el día, la tarde y la noche. ¿Qué tipo de pactos asistenciales podemos establecer ahí? ¿Con qué precisión se deberá plantear lo que es el atendido y el que le va a atender? ¿Qué tipo de transmisiones o donaciones puede haber como consecuencia de ese pacto y ese acuerdo? Y a todo ello dar la debida y la necesaria seguridad jurídica desde la estructura del notariado. Termino en este punto para decir que ojalá pudiéramos reforzar entre las organizaciones de mayores, entre los servicios sociales municipales y entre las estructuras cada vez más capilares del notariado, fórmulas para llegar hacia las personas mayores haciendo asesoramiento jurídico, y ahí apelo a ese papel de funcionarios públicos que tienen los notarios, amén de su profesionalidad liberal, para que se establezcan mecanismos accesibles de asesoramiento jurídico y luego poder articular mediante esos pactos fórmulas novedosas o ya trilladas, pero que permitan una buena atención a la persona mayor que vive sola, que dé seguridad jurídica y que también dé tranquilidad a las obligaciones con respecto a otros familiares, derechohabientes o lo que sea. Por tanto, se abre ahí unas posibilidades que yo creo que son muy interesantes al calor del gran debate sobre el tema de la ley de dependencia, y sea bienvenida jornadas de reflexión como esta que puedan aportar luz sobre todos estos asuntos. Muchas gracias. Muy buenos días, querida presidenta de la Fundación y del Consejo del Notariado, querido presidente de la plataforma y querido cuarteto, que luego nos vais a ilustrar y dar ideas, y que yo he venido aquí a escuchar propuestas, porque tengo más preguntas que respuestas ante la jornada, que sé que ya han tenido alguna otra sesión y van avanzando en ello. Me encantó ver una recogida de datos muy clara, muy bien ponderada, valorada en ese documento que enviasteis, en ese casi infografía en azul. Y la verdad, pues estoy encantada de estar aquí, por eso, porque tengo más preguntas que respuestas. Y lo primero que quiero decir para sonreír y hacer sonreír a quienes nos están siguiendo online es que mi imagen de qué es un notario es lo siguiente. Cuando yo era niña y en vacaciones, bueno, de mayor también, pero cuando iba de niña en vacaciones a Asturias, a la tierra de mis mayores, de mi padre, pues algunas veces me escapaba para ver los tíos qué hacían con los que venían a comprarles terneros y vacas y tal. Y entonces yo un día volví a hablar con mi abuela y le dije: los tíos son tontos, abuela. Acaban de irse unas terneras en un camión y no le han dado dinero, no le han dado dinero. Y me dijo la abuela: ¿pero se han estrechado la mano? Yo dije: sí, se han estrechado la mano, ese es el pacto. Ese es el pacto, el acuerdo está hecho. Y cuando yo empecé a conocer a notarios, me venía la imagen del estrechón de manos, del pacto no escrito, pero
la garantía de que eso se cumplía, ¿no? Bueno, pues sois una profesión que da seguridad al mundo y que da seguridad a las personas. Y ahí he visto que la Fundación se ha puesto a pensar en cómo hay que seguir dando seguridad a las nuevas organizaciones de las personas en el mundo y en concreto en nuestro país. Veréis, no necesito motivaros, pero estáis reflexionando sobre algo en un momento que yo quiero dejar constancia de su importancia. En primer lugar, el Observatorio Soledades nace hace 4 años, lo decíamos el otro día en la Federación de Municipios al presentar el decálogo para servir de ayuda a los municipios y sobre todo a los municipios más pequeños que tienen menos recursos humanos para dedicarse a diseñar proyectos, etcétera, etcétera. Nace con un comité coordinador, por lo tanto un comité democrático de control de 17 organizaciones, las 17 grandes organizaciones. Aquí está la Cruz Roja, yo siempre digo el mayor, el de más edad y el más joven, que más saben de mayores y que más programas han hecho con los mayores en la Cruz Roja, además de todos los demás que tenéis cara de o medios de comunicación, notarios o notarias. Nace para dirigir ese observatorio cuya gran función es hacer estudios para conocer más la realidad de la soledad, hacer estudios y a la vez hacer seminarios nacionales e internacionales que permitan que nuestras buenas prácticas se conozcan por todos y nos plagiemos. Porque el cerebro hay que dedicarlo para seguir pensando cosas nuevas. Pero si alguien ha puesto ya en marcha algo bueno, pues no queda más. Lo más fácil, lo más inteligente es plagiarlo. Bueno, tenéis una estupenda página web donde están todos los estudios, pero sabed que en 4 años hemos sido capaces de hacer 5 grandes estudios cofinanciados por la Fundación 11 y otro sponsor. Siempre se nos pide en la Fundación 11, a mí como presidenta voluntaria, por favor, ayudadnos a buscar otros sponsors. Bueno, pues veréis, ¿por qué digo esto? ¿Y por qué digo que tiene que ver con el hoy? Porque ahí está la unión profesional. Unión de todos los colegios profesionales. Y yo, que soy un poco lenta a veces, dije, bueno, pues no sé, unión profesional. Pero en cuanto os vi contribuyendo, dije, claro, esto es lo que estamos diciendo en otros campos. Por favor, que las administraciones retiremos nuestras orejeras, que dejemos de decir, estos son mis competencias y aquí que no se meta nadie. Cosa muy típica todavía en las administraciones españolas o en las grandes organizaciones o en las grandes empresas. Tú en lo mío no te metas. Bueno, pues eso es lo más antiguo y lo más absurdo que puede pasar en el siglo XXI. Quítate las orejeras y transversaliza tu pensamiento. Haz que el aprendizaje de unos y otros sirva. Y la unión profesional, donde estáis casi todas las profesiones, qué importante es esa transversalización. Eso que de pronto los del área social influyamos en los del área del urbanismo, en las áreas de obras, en todas las áreas. Bueno, pues vosotros estáis ahí. Cualquier trabajo que hagáis, cada uno de los colegios y consejos profesionales, bienvenido será a ese observatorio para ser expandido y trasladado. Y para ser reconocido que en las profesiones españolas, como nos demandan las administraciones y como se está demandando en el mundo académico, a todas las universidades hacer investigaciones lo más integradas y transversales posibles, qué importante es. O sea, que estáis pariendo ideas y propuestas en un momento donde se están encontrando lugares donde trabajamos horizontalmente. Y, en segundo lugar, pues todavía nos lo recordó la secretaria de Estado, toco madera y espero que nazca entre noviembre y diciembre el marco estratégico de políticas hacia la soledad o contra la soledad. Bueno, el Inserso ha trabajado mucho, ayuntamientos han hecho cosas importantes, diputaciones han hecho cosas importantes, menos comunidades autónomas, pero bueno,
la administración cercana, la próxima es la local, y ahí es donde nace de forma significativa el acuerdo entre la ciudadanía, las ONGs, la economía social y los proyectos cívicos y ciudadanos, ¿no? Bueno, pues entonces hay un consejo asesor y ahí estamos personas para empujar con la administración que nazca un marco estratégico. Una conclusión vuestra de qué habría que hacer para dar más seguridad a los acuerdos futuros y a las nuevas realidades de convivencia será importante, porque podrá ser una medida que se incorpora en el marco estratégico. Bien estudiada y bien analizada. Bueno, ya sé que no necesitáis motivación, pero aquí me ha salido el ramalazo de psicóloga motivadora y de situar dos realidades que están ahí esperando vuestras ideas. Bueno, sobre lo que veo en vuestros papeles, lo primero que quiero deciros es, no sé si os pasa a vosotros, los del área social me lo entenderán a lo mejor un poco más. Vosotros a lo mejor estáis en el marco jurídico. Soluciones asistenciales suena a viejo, suena antiguo, suena a antes de la Constitución. Y no, están en las leyes. Y yo quiero aprender del movimiento de discapacitados, que quisieron cambiar una palabra en la Constitución y tardaron mucho, pero lo consiguieron. Bueno, yo cuando he visto en tiempos relativamente próximos decir que teníamos que decir todo el rato todas, todos, todes, decía, pero ¿quién se inventa estas tonterías? Y en cambio decía, yo volvería a llevar a la Real Academia de la Lengua, su fundación, una propuesta parlamentaria que diga, vamos a repasar todos los textos legales para el lenguaje que haya que cambiar, sin cambiar la ley, sino adaptar y adecuar, ¿no? Entonces, a lo mejor esto, una de las cosas que podría hacer unos investigadores del RAE, es decir, voy a copiar un artículo de una notaria que he leído a raíz de saber esto que estabais haciendo, pactos de ayuda mutua. Esto, a lo mejor jurídicamente os produce un poco más de inseguridad la palabra, pero me gustaría que fuéramos capaces de ir trabajando un lenguaje que tiene que ver con el siglo XXI. Bien, ese es un tema, una pregunta que hago. Otra es que las situaciones de convivencia desde los años 90, Jesús ha recordado cosas que empezamos a escribir en el plan gerontológico, que lo hicimos para la década de los 90. Luego, economía no nos dio dinero. Pero bueno, cierro el paréntesis. No vamos a recordar cosas que pasaron. Entonces, hay tantas realidades que yo lo que os pido es, si os parece bien, os dejo ahí como pregunta que yo me hago, es que está bien hablar de vivienda y mayores, pero con la mirada puesta en una visión intergeneracional. Porque tal vez la visión intergeneracional la tengamos que incorporar en esas ayudas mutuas. Y que además de tener esa mirada, entre el abanico amplio de realidades concretas para salir del paso temporalmente, incluso para más tiempo, pues que si os es posible, con la ayuda de trabajos que hagan, seleccionéis aquellas que se están haciendo más, porque entonces acertaréis mejor en las propuestas que se hagan. Y si el tema es convivencia entre vecinos, pues o entre personas conocidas o en personas familiares, en zonas rurales o en zonas urbanas, pues se elija eso que afecta a más personas y se dé las garantías jurídicas que estáis ocupándoos, preocupados y bien por preocuparos. Y que no dejéis de contar con las experiencias españolas y europeas que acompañan a esta iniciativa, porque hay antecedentes.
Y no voy a detallaros pero mientras nos tomábamos el café y terminaba la presidenta de hablar con la directora de una cosa, pues yo me fui anoche a ver el plan gerontológico con las medidas y digo, en esos finales de los 80, principios de los 90, ¿qué retos nos planteábamos a 10 años para hacer en ese campo? Y ponía elaborar una memoria sobre las experiencias existentes de viviendas compartidas en régimen de autogestión, que modernos éramos, su financiación, las ventajas y los inconvenientes. Seguro que hay un papel. Este señor seguro que era responsable de ese papel. Pues seguro que hay un papel. Ni bonito ni pequeño, en una carpeta, un papel útil para acompañar a esta investigación. También dijimos iniciar un programa de acogimiento familiar temporal o permanente con 100 personas. Fijaros, y evaluado la eficacia, extenderlo. Y me fui a continuación a la memoria, la primera memoria hecha por el Inserso del desarrollo del plan gerontológico, y me encontré que en Guipúzcoa era en el primer sitio donde hicieron estas experiencias. Después se fueron a Asturias, después se fueron a Jaén. En Jaén estaban los colegas de Cáritas, en Andújar y tal, y luego, bueno, algunas otras cositas que fueron saliendo. Conclusión, hay cosas desde principios de los 90. No lo dejemos, no lo tiremos a la basura, veamos que se aprendió para ahora hacer algo muchísimo mejor, ¿no? E incluso piensen en el plan de juventud. En el plan de juventud era el momento de la llegada a las grandes ciudades con más campus universitarios de los estudiantes o terminados los estudios en búsqueda de trabajo, y de pronto la necesidad de una alternativa convivencial. La que hizo el Instituto de la Juventud fue personas solas con viviendas en buenas condiciones que incorporen a un joven estudiante universitario. ¿A cambio de qué? No de dinero, sino a cambio de compañía, de tareas en la casa, de tiempo compartido. Bueno, se acordarán los que tienen unos poquitos más de años que el sector empresarial de la banca y de las grandes energéticas, cuando se hizo la reconversión industrial de esos dos sectores, crearon SECOT. Y SECOT eran las personas prejubiladas que se les planteaba: conviértanse ustedes en consultores para proyectos de nuevos emprendimientos, asesoramiento al tercer sector, donde su sabiduría la siguen trasladando. Por lo tanto, no han pasado a ser clases pasivas, como dice. Palabra a revisar también está en la Seguridad Social. Somos clases pasivas los que nos jubilamos. Bueno, esto lo digo para decirles, lo que están planteando es algo importante, que acabe teniendo cuerpo jurídico y respuesta protectora, dando seguridad, que es una de las grandes funciones de su profesión. Pues no dejemos de observar todas las cosas que ya tienen iniciativas, no dejemos de ver lo que Cáritas, lo que Cruz Roja está haciendo, pues también con otros, mirada poliédrica. Hay acogimiento de refugiados, hay acogimiento de personas con problemas de salud mental. Bueno, pues recójase para que sirva como respuesta de ayuda mutua con mayores, pero que fácilmente sea luego aplicable a otras personas que en el tipo de sociedad que tengamos se plantean. Han dado todos los datos, más o menos, de los estudios. No dejen de tener en cuenta que cuando le preguntamos a la sociedad en nuestros estudios quién siente más soledad, en nuestro país son los jóvenes, en un porcentaje 5 puntos por encima de las personas mayores, y que las personas mayores están en la media. Habéis citado un 23, bueno, la suma de los últimos barómetros sitúa en un 20% la prevalencia de personas solas, y ese 20% en las personas mayores es a partir de los 80 años, y es en las personas solas cuyo proyecto vital no era vivir solas. No eran esas mujeres que se decían,
mi habitación propia, mi rebeldía, mi espacio, mi autonomía. Eran aquellos hombres y mujeres que habían vivido en compañía y ahora se quedaban solos. Y más de 80 años, donde ya aparecen esas fragilidades que nos dicen los médicos, que dices tú, hay más miedos, y a ver cómo la tecnología y otras personas nos ayudan. Y tened en cuenta algo que es fruto de un estudio que a mí me ha producido reflexión, un estudio de 3 departamentos de la Universidad Complutense de diferentes áreas, antropología, psicología, economía, derecho y sociología. Y entonces, en ese estudio, una de las cosas que se ve es que para las personas mayores que ya se van sintiendo solas, no somos los hijos la esperanza del cuidado. Por muchos motivos que habrá que seguir investigando, porque si les hemos cuidado nosotros, ¿cómo le voy a decir que me cuiden? No, pues se lo puedo sugerir, si surge, pero pobrecito, o pobrecita, si tiene hijos, si tiene nietos, si tienen un montón de problemas para terminar de pagar la hipoteca. Esa es la posición de los hombres y mujeres mayores. Entonces, los hijos pasan a ser relaciones sociales. Entran ante las pérdidas al paquete de relaciones sociales. Las relaciones familiares y emotivas a veces está en el vecino de enfrente, que yo digo, a lo mejor durante un tiempo con el walkie-talkie compartido podemos tener algo más, además de la, ¿cómo se llama? El botón. La teleasistencia. Estos son fallos cognitivos de 70 y tantos. Bueno, la teleasistencia. Entonces, tener eso también en cuenta y tener en cuenta que además de mayores, hay otro dato espeluznante. El 9% de las personas que en nuestras encuestas y en nuestros estudios hemos podido mostrar, el 9% dice que no tiene a ninguna persona a la que recurrir si lo necesitase. Ese 9% asciende al 12,5% en el caso de jóvenes, posiblemente por esos desplazamientos en busca de terminar estudios y de trabajo. Bueno, un 10%, voy a hacer una media, discúlpame la mala media, un 10% de personas de este país que si les pasa algo, tienen la sensación y viven con la mochila, con esa piedra, de que no tienen a quién recurrir, bien merece que los notarios penséis en respuestas y que toda la sociedad pensemos en respuesta. Muchas gracias. Pues como decía antes, vamos a abrir un turno de pequeñas preguntas porque hay que dejar tiempo para la mesa. Quería agradecerles a Jesús, a Matilde, que por supuesto vamos a tener en cuenta todas las sugerencias que has propuesto, muy interesantes. Te escuchaba lo de los jóvenes, no quiero seguir, pero es que además eso hay que enlazarlo también, con el alto número de suicidios de personas jóvenes también. O sea, es otro tema y todo lo que podamos. Por eso organizamos jornadas como estas para intentar en lo que podamos aportar algo entre todos, nuestro granito de arena. Creo que es lo suficientemente importante como para que todos pongamos el granito de arena. Pues yo ahora, si tienen alguna pregunta, me siento, pero lo hacemos breve eso para empezar, que si no, la mesa redonda no va a comenzar. Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, soy Joaquín Pérez de Curroja. Mi pregunta, ni para Matilde ni para Jesús, porque hay mucho ya allí por ello, pero sí para la presidenta del Consejo, porque en estos años que está participando a los encuentros que habéis tenido y demás, es verdad que habéis puesto mucho énfasis desde la Fundación, desde el debate, todo lo que tienen que ser los contratos de convivencia, tal, lo de alimentos que decíamos en tiempo en el Código Civil, que habría que cambiar también esa palabra, y es un tema totalmente positivo que hay que potenciar, pero no tenemos una preocupación y que nos gustaría, no sé cómo lo vemos, lo hemos manifestado en alguna ocasión, que es cuando yo firmo conscientemente de lo que firmo. Por eso la notaria, el notario dice, la persona está en su poder para decir lo que está diciendo, sobre todo cuando hay cesiones patrimoniales, hay cesiones de historia.
pero nos preocupa mucho el pasado del tiempo. Cuando esa persona no tiene nadie que la apoya y su capacidad cognitiva puede verse mermada y ya se incumple el pacto. Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Qué se podría a lo mejor potenciar? ¿Cómo se podría mirar para que hubiera, o debería de haber como nuestra propuesta es cada cierto tiempo una revisión del propio contrato? Que no sean contratos indefinidos, digamos, que sean contratos que tengan la obligación de alguna manera de tener que volver a repetirse, tener que volver a renovarse de cara a cuando hay una pérdida y no hay alguien que pueda soportar el seguimiento y demás, pues que se haya que con plena conciencia quiero seguir trabajando en esa historia. Bueno, es un poco una reflexión porque es un tema que sé que es complicado, que legislativamente no está contemplado, pero bueno, pero que creemos que es un tema que hay que tener en cuenta de cara a esa mayor longevidad de las personas mayores y a partir de los 80. Muchísimas gracias. Y es verdad, y no es solo que pueda producirse una evolución, es que se va a producir. Decía Jesús, el grupo de personas mayores es un grupo muy heterogéneo, pero además es un grupo que va evolucionando, va cambiando. Y es lógico que se produzca esa evolución. De ahí también la importancia de que en esos documentos que se recojan, que es algo que yo decía, existe ya de hecho, pero no se documenta de ninguna forma. Esto no está previsto. Tiene que haber una previsión de qué sucede si va a haber un cambio en las circunstancias. O lo mismo, si hay un incumplimiento, ¿qué sucede? Yo sé que eso lo van a tratar ahora mis compañeros seguro en la mesa. En las regulaciones que existen en Cataluña o en Navarra sí que hay algún aspecto, sobre todo en el incumplimiento, si se ha producido enriquecimiento sin causa alguna de las partes. Pero además es que yo creo que tendría que haber algún tipo de control, vigilancia por parte de las instituciones de derechos sociales para ver cómo va desarrollándose ese contrato, porque estamos hablando además de convivencia. Hablamos de que cambien las circunstancias, pero puede ocurrir también que la convivencia sea imposible. ¿Quién determina qué sucede en esos casos? Entonces tendría que haber una vigilancia y de hecho, por ejemplo, en la ley Navarra sobre el acogimiento está previsto también un registro administrativo, no es necesario ni registro de propiedad ni registro civil, un registro administrativo solo para recoger estos pactos, pero es que es muy importante, ¿eh? Y necesariamente va a haber una evolución. No sé si te he contestado. ¿Alguien más? ¿No? Pues entonces ahora ya vamos a dar paso a la mesa redonda. Muchísimas gracias a todos. Buenos días a todos, aquí a los presentes y a los presentes telemáticamente. Voy a moderar la mesa, que es soy Albert Domingo, notario de Vilasar de Mar, notario desde hace bastantes años, o sea que estoy en este tramo último, el que estamos tratando. Entonces, se trata de soluciones asistenciales de convivencia en situación de soledad no deseada y, efectivamente, en la normativa que hablábamos que está, o hay una regulación en el Código Civil de Cataluña o en la compilación navarra, fijaros que se habla de ayuda mutua en las dos, relaciones convivenciales de ayuda mutua y las comunidades de ayuda mutua. Ayuda mutua significa una cosa. ¿Qué significa ayuda mutua? Ayuda mutua significa yo te doy, pero tú también me das. Es decir, no vamos a discriminar al persona mayor como un inútil que acaba a una edad concreta y a partir de ahí ya, oiga, usted ya no sirve. No. Es decir, son personas que tienen que aportar y tenemos que acostumbrarnos a que ellos también tienen que aportar. No tienen solo que recibir y pueden aportar, porque tienen una vida detrás, normalmente muy fructífera, útil y con mucha experiencia, que no se valora, parece que no hay que valorar. Eso es desperdiciar socialmente un activo dentro de nuestra sociedad. Y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Y tenemos que, efectivamente, valorar a las personas mayores, no como seres pasivos o clases pasivas, sino activas. Tienen que aportar también. Y tienen que estar para ayudar a las relaciones intergeneracionales. Es decir, gente mayor y no tan mayor. Tú me das, pero yo te doy. Y esos son los pactos que intentamos o vamos a intentar promover desde el notariado. Es decir, unos pactos en los cuales haya unos compromisos mutuos de ayuda. Y en la ayuda es donde hay un reconocimiento, hay la solidaridad que nuestra sociedad de alguna manera necesita. Pero además, tener en cuenta una cosa, es un tema educativo. Es un tema educativo porque si de la base, que son los niños que asisten a sus primeras clases y a su primera educación,
no les damos estos valores, vamos mal. Y hoy nos están dando. Y las sociedades de información, los media de comunicación, son media no de comunicación, de desinformación. No informan, desinforman. Y cuando ves a la gente enganchada con el teléfono móvil, en cualquier lugar, todos, 50.000, todos ahí mirando, no hay relación, no se miran. Desinformación. Desinformación es lo que hay ahí no es real, es ficticio. Es como aquello que te colocas aquí y ves un mundo que no es real, es ficticio. O sea que tenemos que tener en cuenta de que si queremos que esto pueda funcionar, hay que empezar desde la base, en la educación. Por favor, en la educación, es importantísima. Y eso ya se reconocía en tiempo de los griegos, que toda nuestra filosofía viene de allí. La valoración de la gente mayor, que con su asistencia ayudaba a que la sociedad mejorara en los jóvenes. Entonces, para esto, en estas ayudas mutuas, aquí tengo a 3 excelentes compañeros que me voy a referir no ya para desintegración, sino para reintegración, que todos vamos a reintegrarnos ahí. En primer lugar, quiero presentar a Cristina Rodríguez Porrero, que es una persona que tiene una trayectoria de compromiso desde siempre. Entender la mano a personas con problemas y con más o menos discapacitados o con discapacidad, problemas de desintegración social. Ella durante más de 20 años ha ocupado el cargo de directora del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas y hoy es la presidenta de la Comisión de Personas Activas y Saludables de la Plataforma de Mayores y Pensionistas. Es una institución esta, la plataforma, que tiene como un objetivo fundamental provocar la mejora de las condiciones de vida en la población que en su última etapa se encuentra más desatendida. Sus palabras, que yo he podido leer en algún lugar, dice, es avanzar en un envejecimiento activo. O sea que eso es lo que me encantó escuchar. Y saludable. Implica un proceso de optimizar oportunidades en todos los ámbitos de la vida de las personas. Y en temas relacionados con los derechos y cuidados, la protección jurídica y no discriminación, la soledad no deseada. Se trata, en definitiva, dices, de impulsar, movilizar y aplicar mejoras para aportar al bien común, según tú dices. O sea que, muy bienvenida a esta mesa y estoy encantado que estés con nosotros. Muchísimas gracias. Después tengo a Domingo Carbajo Vasco, que es un tocayo mío, porque yo soy Albert Domingo, él es Domingo de nombre, yo de apellido. Él es inspector técnico fiscal, pero aquí hoy no está como inspector técnico fiscal de la agencia tributaria, sino como un hombre preocupado en estos mismos temas, y como muestra te voy a decir un botón. No me voy a referir a tus libros de materia fiscal, sino a un libro que publicaste en el año 2012, que se llamaba 24 poemas y un prólogo, y que no lo he podido conseguir. Está súper agotado. Me hubiera gustado obtener una dedicatoria tuya. Y ahí dejas una sensibilidad muy clara frente a un sistema donde, ahí en el prólogo se puede leer, solo importan los actos fríos, la realización inmediata, el dinero logrado, los objetivos del mes o los éxitos. Y eso es lo que se puede leer. O sea que muchas gracias y muy bienvenido aquí con nosotros también a la mesa. Y finalmente a mi compañera, amiga y querida del alma, Carmen Alicia Calaza López, que también es una notaria de pueblo como yo de toda la vida. O sea que no conocemos la ciudad, solamente conocemos el pueblo. Entonces, en nuestra vida profesional y nuestra preocupación, como lo sabemos muy bien los dos, es el prójimo. Y sobre todo, tenemos especial atención a aquellas personas que han probado más la hiel que la miel. Hay muchas y están. Es decir, yo a veces cuando me vienen en la notaría me dicen, oiga, y me cuentan sus problemas, digo, oiga, no, mire, usted no es el último. Cuando sale usted por la calle, en ese paseo tan hermoso que hay, y empieza a mirar las caras de la gente, ¿qué se piensa? ¿Que todos son felices? No, hombre, no, que tienen su mochila a cargas, a cuestas, y es una mochila muy pesada, y todo es una pura ficción. Todo el mundo tiene problemas, y usted es uno más de los que tiene. No me está contando nada nuevo, pero sí podemos buscar soluciones, y sobre todo una de las soluciones que doy es que quítese mochilas de en medio, mire para adelante, y quizás no busque revanchas o no busque a veces unas compensaciones económicas que le pueden traer más problemas sino que busque satisfacciones personales en el sentido de, mire, olvídese, no hay mejor solución a veces que ya no diría desprecio, pero la ignorancia, es decir, diríamos que decir, mira, ya no existes. Es decir, si estás bien, nos saludamos, sobre todo la educación y el respeto, sí, pero no más allá de allí. Bueno, pues Alicia y yo de esto sabemos bastante. Tú, Alicia, trabajaste mucho el tema del contrato de alimentos como garantía de asistencia vitalicia, por lo tanto dominas este tema y dominas todos los otros pactos y relaciones, con lo cual yo sé que, en definitiva, estás basada
En definitiva, lo que en definitiva queremos es que nos expliques también un poco cómo ves tú esta perspectiva de los pactos convivenciales y las ayudas mutuas, sobre todo, dentro del mundo del notariado. Por tanto, como en definitiva, como decía el poeta, el camino se hace andando, vamos a andar, y a partir de aquí voy a empezar por Cristina. Cristina, desde tu dilatada experiencia en la relación con las personas discapacitadas y las personas de ya mayores de edad o cuarta edad, ¿crees en la utilidad de estos contratos que pueden ayudar a solucionar el problema de exclusión de personas mayores que viven solas o problemas de personas que tienen una salud mermada y que en definitiva tienen cierta dependencia de otras? Bueno, es una pregunta complicada, pero voy a intentar aportar mi granito de arena, esperando también que luego en el coloquio pues pueda haber también intervenciones interesantes. Lo primero, desde luego, agradecer, muchísimas gracias. Me parece que por parte del Consejo y por parte de la Fundación y por parte de la PMP es ya un acuerdo el que hay entre ellos para trabajar en este tema. Estamos hablando de acuerdos, pues este es un buen ejemplo de un acuerdo, ¿no? Que me parece eso la primera cosa bonita. La segunda que quería decir es que ya se ha dicho aquí y mis dos jefes, porque tanto Matilde como Jesús Norberto han sido jefes míos toda la vida, durante mucho tiempo, ellos ya lo han dicho, pero a mí me gustaría empezar diciendo que la longevidad, desde luego, es algo que tenemos que celebrar, que ya se ha visto que es un logro, pero que tenemos que gestionar. Y esto a veces se complica. Y si queremos tener una buena longevidad, tenemos que gestionar muchas cosas. Me parece muy bonito el título de soluciones, porque me parece que tenemos que aportar soluciones, y estoy con Matilde en que quizá lo de asistencial es un poco más de otras políticas anteriores, con lo cual ahí también. Y yo quería fundamentar mi intervención en tres temas muy resumidos porque tenemos poco tiempo. Pero la primera es qué ventajas veo yo, desde mi experiencia, que es lo que tú me preguntas, a estos pactos, ¿no? La segunda, muy breve también, qué retos creo yo que tenemos que tener en cuenta, y la tercera, que también me parece importante, cuál sería el papel que jugamos las asociaciones de personas mayores. Todo esto muy breve porque hay poco tiempo. Y vamos con las ventajas. La primera ventaja que yo veo de estos pactos de ayuda mutua es que tienen en cuenta los cambios sociales. La longevidad es un cambio que viene en una sociedad totalmente cambiante. O sea, las relaciones entre generacionales son muy distintas, las relaciones familiares son distintas, las relaciones vecinales son distintas, hay unos grandes cambios. Y esta solución se enmarca dentro de todos estos cambios sociales. La segunda, muy importante, que hoy se habla mucho y que la legislación ya cada vez lo contempla más, está centrada en la persona. Es una solución como un traje a medida para cada persona, no es una solución estándar para distintos temas, ¿no? Y esto me parece importante porque también se ha resaltado antes, la heterogeneidad y la diversidad de situaciones de personas mayores es muy grande, quizá más grande que en otros grupos de edad. ¿Por qué? Lógicamente porque hemos vivido más, tenemos más experiencias, y yo creo que el que esté centrada en cada caso, en cada persona, en cada situación es muy importante porque le da flexibilidad y creo que es un valor importante. Un valor, como ya digo, yo creo que es un valor muy, muy interesante. Tenemos que tener también en cuenta en esta diversidad a las personas con discapacidad que se hacen mayores, que muchas veces se nos olvidan, y la longevidad también afecta positivamente a personas con discapacidad que cumplen años y que se van haciendo mayores. La tercera cosa que creo que es una ventaja de esta solución es que fomenta las relaciones con el entorno. Favorece al entorno y favorece a la persona porque la permite mantenerse en un entorno que es significativo para la persona, no solo en su hogar, sino en su barrio, en su vecindad, en su pueblo. Qué pena que una persona se tenga que ir de un pueblo porque no tiene los recursos ni los apoyos, con lo cual eso también tiene unas dificultades enormes luego porque se va despoblando esa situación. Con lo cual yo creo que el que tenga en cuenta el entorno es muy importante. Por ejemplo,
una solución residencial de una residencia de personas mayores, pues tiene una serie de ventajas, pero esta no la tiene, porque la persona se tiene que ir de ese entorno. Y esta, en cambio, sí que favorece el mantenimiento de ese entorno, que es bueno para la persona y bueno para el propio entorno. La siguiente cosa que veo así buena también es que es sostenible. O sea, no es una solución puntual, aunque puede haber pactos que no sean permanentes y que sean también revisables, como decíamos antes, o que sean durante un periodo, no hace falta que sean a lo mejor siempre para toda la vida, pero la verdad es que sí es sostenible. No es una visita a una persona que está sola puntualmente, no es, como decía Matilde, una visita de unas horas o una atención de unas horas, es como mucho más en el tiempo, sostenible en el tiempo. Y es sostenible también económicamente, porque tampoco genera unos gastos que tengan que venir de fuera, sino que se utilizan recursos existentes, con lo cual la sostenibilidad en todo lo que es servicios sociales, y eso lo sabemos muy bien, es algo que nos importa. No podemos hacer cosas que no sean sostenibles. Otra cosa muy buena, pues promueve la autonomía, porque la persona puede seguir con ese plan de vida. Como veíamos antes, cuando rompemos el plan de vida es cuando más nos dañamos, ¿no? Y al dañarnos a nosotros, dañamos a la sociedad. Otra cosa muy importante también, y que veo ventaja de esta solución, es esa parte intergeneracional e intergrupos, porque también pues, grupos de personas emigrantes se pueden favorecer. Es decir, no es una solución solo de personas mayores para personas mayores, sino que da cabida a muchas otras relaciones intergeneracionales y relaciones con otros grupos en esta mutua asistencia, con lo cual se basa en esa colaboración mutua que es libremente escogida y con beneficios mutuos. Otra cosa importante es que supone un uso eficiente de los recursos y se complementa con otros recursos, es decir, la persona que está en este pacto de ayuda mutua puede ir a un centro de mayores durante un día, un centro de día, es decir, puede tener teleasistencia, que antes hablábamos, es decir, se complementa con otros recursos ya existentes. Una cosa que yo valoro mucho es que humaniza el cuidado, porque es un cuidado persona a persona. Aunque yo he trabajado en un centro tecnológico y valoro mucho la tecnología y valoro mucho las aportaciones de la inteligencia artificial, siempre como apoyo al cuidado persona a persona. Y me parece que esta solución humaniza este cuidado, porque en realidad es persona a persona la que está trabajando en esto, ¿no? Por supuesto, da respuestas a problemas y retos importantes como la pobreza habitacional, que cada vez en las estadísticas es mayor, como la soledad no deseada, como los apoyos de larga duración, pero también la despoblación, la vulnerabilidad, cuando se unen más de uno de estos factores, porque siempre vemos que los principales problemas es cuando hay grandes dificultades, pues por ejemplo, una persona con discapacidad mayor, con pocos recursos económicos, que vive en un entorno lejano a la ciudad, ¿no? Rural. Entonces, toda esta complicación yo creo que puede trabajarse desde esta solución. Otra cosa buena es que activa las zonas rurales, pero no solo las zonas rurales, también los barrios. Vemos como en las grandes ciudades los barrios se están degenerando y se están no conservando su identidad, pues porque las personas mayores se tienen que ir, porque vienen otro tipo de turistas y porque el barrio pierde su identidad. Pues yo creo que también precisamente esta solución da valor a esos barrios y a esos entornos que queremos cuidar, ¿no? Y ya por último, que me enrollo mucho, también de alguna manera da seguridad, aunque esta seguridad pensemos que una persona mayor, lo dice también siempre Jesús Norberto, somos reacios a que en nuestra casa entre una persona de fuera. El otro día estaba en el Colegio de Arquitectos y veíamos cómo
una persona mayor que vive en una casa que tiene que hacer unas obras, muchas veces no hace esa obra, con lo cual está viviendo, pues por ejemplo, en una vivienda que no puede bañarse a lo mejor porque no tiene el baño adaptado, ¿no? Y que aunque cada vez hay más subvenciones para hacer estas obras, la persona mayor tiene cierto miedo a que entren obreros, a que entre personas de fuera. Entonces, esta inquietud que tienen las personas mayores para que alguien conviva en su casa, mucho más que vaya a hacer un trabajo, me parece que se soluciona también a través de que hay algo escrito, de que hay algo que alguien te está apoyando para que esto no sea un fraude, no sea un abuso, no haya todas esas cosas. Pero, y ya acabo con las ventajas, aunque seguramente hay muchas más y seguramente saldrán luego, pero en los retos veo también el tema de nuestra seguridad. Tenemos que trabajar más y mejor en esta intranquilidad, ¿no? En evitar, en conocer qué abusos puede haber, en conocer qué explotaciones puede haber y buscar las medidas, como decía también el compañero de Cruz Roja, pues haciendo un seguimiento mayor, porque todos cambiamos y todo va cambiando, y yo creo que ahí sí que hay cosas que trabajar más y mejor para esta tranquilidad. Otra cosa que me preocupa es también la información, porque verdaderamente, como decimos, la diversidad de personas mayores es enorme. Y, por ejemplo, aquí hay representantes de personas con deficiencia auditiva. ¿Cómo hacemos llegar esta información de estos beneficios o de esta posible solución a todas las personas y personas con discapacidad mayores, que quizás son las que más se pueden beneficiar de esto? Entonces, el tema de información y difusión también me preocupa. Otro reto también es que, como decía, me parece que también decía Matilde, que esto es un todo, es decir, no solo es el notario, también es el trabajador social, también es el sanitario que ha visto a esta persona. Es decir, este trabajo conjunto a mí me parece que también es un reto que tenemos que de alguna manera valorar, ¿no? Pues, Cristina, sí. Gracias, que empezamos luego con el diálogo entre nosotros, y voy a Alicia. Alicia, quiero que nos expliques tú cómo ves lo que decía Cristina, de qué manera, qué pactos, qué podemos tú, desde tu perspectiva profesional, qué podemos aportar nosotros. Bueno, muchas gracias a la Fundación y muchas gracias a todos los presentes. Efectivamente soy una notaria rural y les voy a explicar, si me permiten, cómo se aborda este tema en la notaría. En Galicia el porcentaje de población mayor ya no está en el 21, está en el 25 y en 25 años será el 50. Y entonces todas estas personas solteras, viudas, casadas, sin hijos o con hijos lejos o no bien avenidos o no bien dispuestos a atender a los padres, se acercan buscando soluciones y siempre con la misma premisa, es decir, quiero calidad de vida, quiero tomar mis propias decisiones, quiero que se respete mi voluntad y quiero atravesar con dignidad mi última trayectoria vital. Por lo tanto, longevidad divino tesoro. Las soluciones que vamos buscando son, que no son todas ellas, quiero decir, una excluyente de la otra, ni por el orden que las voy a decir. Primero, la red familiar de apoyo. La red familiar de apoyo, como sabemos, ha sufrido una eclosión. La incorporación de la mujer al mercado laboral, la mujer ha sido, y es justo que se reconozca, la tradicional cuidadora de todos los miembros del hogar, desde el nacimiento al ocaso, junto con otros factores, como ya bien apuntó nuestra presidenta, el cambio de una familia extensa que abarcaba varias generaciones y que ahora solo están padres e hijos, supone que esa red protectora de ayuda para las personas de edad avanzada se ha roto para ellos. Bien,
Segunda opción, opción residencial. Yo soy de letras, creo que está claro, pero aquí, viendo las cifras, nos ponen frente al espejo. Del 100% de las residencias no alcanza el 69% el 69% las residencias públicas. Por lo tanto, hay 89.000 personas en lista de espera para personas mayores de 65 años, aproximadamente un 35% para personas con dependencia severa o gran dependencia, que tampoco nos podemos olvidar de ellos. Bien, entonces tendré que tener un efectivo, y me alegro mucho de que los mayores tengamos dinero en el banco, pero lo cierto es que un 70% de los mayores, el único ingreso que tienen es la pensión de jubilación, y la pensión de jubilación está en 1.502 euros, y una residencia concertada o tal tiene una media actual de 2.500 euros. Por lo tanto, no llegamos. Entonces, déficit de residencia, déficit de recursos son los palos que se ponen en las ruedas de nuestro bienestar, del bienestar de los mayores. Pero no todo está perdido, porque tenemos un activo muy importante, y es la vivienda. Y no todo pasa por la vivienda, pero en este caso sí es una buena solución. España, a diferencia de los países nórdicos, hemos invertido muchos recursos de nuestros ingresos de trabajo laborales de toda la vida en la compra de vivienda. De tal manera que un 89% de las personas mayores de 65 años tienen una vivienda en propiedad. Por lo tanto, aquí ya empezamos a tejer los hilos para construir un sistema, un modelo de asistencia y de cuidados basado en la residencia. ¿De acuerdo? Este sistema, las bondades ya las ha dicho mi compañera Cristina, y favorecen las relaciones interpersonales como un valor en alza frente a las otras de corte más economicista. Sí supone un trasvase de experiencia, de apoyo y de apoyo mutuo. Dentro de las relaciones de convivencia hay diferentes escalas. Efectivamente, dejamos de un lado las relaciones convivenciales que se basan en el matrimonio, las derivadas de la pareja de hecho. A mi juicio deberían tener más trascendencia las relaciones estables frente al apoyo que efectivamente es maravilloso y nos pueden prestar los estudiantes o también los profesionales que van a vivir a otro lugar y necesitan un domicilio. Y francamente mi preocupación mayor es garantizar este régimen de convivencia cuando hay una necesidad de afecto, de compañía. Sí, pero a veces necesidad de asistencia, y lamento usar la palabra asistencia, pero para mí asistencia, y sobre todo asistencia integral, que comprende la asistencia afectiva y la asistencia del día a día, es decir, la limpieza, el cuidado, acompañar al médico, al especialista. Para mí esta sí es una buena solución, porque responde este régimen de convivencia a una necesidad de asistencia y, con el paso del tiempo, a una necesidad de subsistencia. Existen efectivamente diferentes escalas. Existen los pactos o contratos asistenciales y existen otros de los que, bueno, pues se ha hablado, como sería el contrato de alimentos, que tienen diferente implicación. En estos últimos, en los de asistencia y los de alimentos, hay una característica que los define frente a los restantes, y que es la vocación de permanencia. La vocación de permanencia, porque efectivamente los adultos mayores somos un grupo muy heterogéneo. Entonces, dependiendo de la situación vital en que nos encontremos en cada momento, podemos recurrir a unos u a otros, porque bien está que nos hagan compañía y compartir las tareas domésticas, pero va a haber un momento
en que probablemente en una fase, digamos, de discapacidad o de dependencia no vamos a poder colaborar, vamos a necesitar que nos apoyen y nos asistan. Entonces, para eso, la persona mayor tiene su activo, que es por supuesto su experiencia, pero también tiene la vivienda, y esa vivienda puede rentabilizarla con diferentes fórmulas que, si quieren, luego ya hablaremos de ellas. Cuando veas me paras. ¿Paro? No. No, vale. Entonces, la administración, bien, pues hace todo lo que puede, pero el estado de bienestar dedica un 0,8% del Producto Interior Bruto a los cuidados de larga duración, frente a la media europea, que está en el 1,6%. ¿Qué sucede? Bueno, nosotros podemos buscar fórmulas, pero es que si estas fórmulas que como investigadores y como estudiosos proponemos no tienen determinados beneficios fiscales, no se van a aplicar, y no es ni justo ni ético ni de justicia tributaria, y usted me perdonará, que cuando se financia la propia asistencia, la propia dependencia con medios privados, invirtiendo el patrimonio en cubrir nuestras necesidades, no tengamos una mínima subvención o apoyo económico. Me lo has puesto facilísimo, aquí entra Domingo. Por eso. Me lo ha puesto facilísimo. Bien, buenos días a todos. Gracias a los organizadores por exponer un poco el lado tributario. Yo lo primero que quiero decir es que vivimos en un mundo en el cual hay dos factores que están revolucionándolo todo, que son la globalización y la digitalización. Eso hace que nuestras sociedades sean unas sociedades de cambio muy rápido, y sociedades donde además la complejidad sea característica, son sociedades pluriformes, la diversidad es maravillosa, yo creo que eso es importante, el mestizaje, la mezcla de mundos, pero genera conflictos. Y los conflictos, pues en sociedades democráticas hay que resolverlo de la manera más consensuada posible. El tributo, que es la esencia yo creo, de una sociedad democrática avanzada, responde, y así lo dice nuestra propia norma básica, que es la Ley General Tributaria, la Ley 58/2003 de 7 de diciembre, en el apartado 1 del artículo 2, perdón por lo juridísimo, pero se supone que estamos en un mundo jurídico, y además no nos engañemos, o sea, el derecho trata de regular la sociedad. Los fenómenos sociales son mucho más rápidos, y esto por eso me he referido a esa situación, y el derecho viene después. Siempre es retardatario, pero el derecho lo regula todo, no tiene huecos. Ahí está la hermenéutica y los pactos privados, que también tienen su valor, pero la realidad va mucho más rápida. Entonces, esto lo que hace es que el tributo, a su vez, que también es dinámico, el tributo viene después. Es decir, el tributo se encuentra con que tiene dos funciones, básicamente, como he dicho, una función de recaudar, pero tiene una función extrafiscal. Es decir, tiene que cumplir determinados objetivos de política económica y social de manera coadyuvante. No es el elemento principal, y esto es algo que importa, sobre todo yo creo que aquí, como siempre, es un mantra mío, una opinión mía. En España todo se soluciona con beneficios tributarios. No, los beneficios tributarios cumplen una función de ayuda, si se quiere, por parte de los órganos políticos que representan a la sociedad democrática, vota, y entonces es la ideología del grupo que vota o del gobierno que vota la que tiene que determinar o dirigir qué políticos, qué principios de política económica y social quiere, y a esos el tributo coadyuva. Pero antes hay otras cosas. Yo creo que antes es la regulación jurídica de esa realidad social. La regulación jurídica de la social, que a mí me parece, por lo que he estado viendo y leyendo y tal, que es plural y muy distinta. O sea, porque responde, por un lado, a fenómenos estructurales, el envejecimiento, que es un fenómeno estructural, fenómenos mundiales, ¿no? Pero hay fenómenos coyunturales y fenómenos propios. Por ejemplo, en el caso de España, me parece que hay un fenómeno propio muy relevante, al que se le presta, a mi juicio, muy poca atención. Mis padres son de Zamora, y eso lo conozco bien, y me parece, en fin, enormemente crítico cómo se está tratando a la España vaciada, pero hay fenómenos también coyunturales, como la situación de la vivienda. Entonces, eso hace que la realidad de lo que llamemos unidades de convivencia sea muy variada y responde a circunstancias muy distintas. El fenómeno de la soledad no deseada genera sus propias realidades, que a los que habéis descrito y que todos conocemos, pero que están empezando a aflorar y que son cada vez más numerosas, y evidentemente eso llega a la realidad social y a la realidad política. Pero hay otros supuestos de convivencia que no se basan en eso, pero que se van, por ejemplo, en algo
que la economía conoce, y bueno, pues hay estudios, que es la economía del cuidado, ¿no? La economía del cuidado, que es enormemente importante, que además tiene una característica clara de feminización, con sus ventajas y sus inconvenientes, empezando para las propias cuidadoras. Y luego está el problema del cuidador que ha de ser cuidado, ¿no? Es decir, que eso es algo que también se ha detectado hace unos años y que requiere también un tratamiento. Pero, claro, son unidades de convivencia muy distintas. O sea, la soledad no deseada genera un fenómeno de convivencia muy distinto a aquellas personas que tienen un problema de vivienda y dicen, oye, vamos a juntarnos porque es que no puedo pagar un piso en el centro de la ciudad. Bueno, pues no parece que conviven. Habrá un pacto de ayuda mutua, oye, vamos a pagar la luz en el segundo caso, a lo mejor en el tema de la soledad no deseada, el pacto de ayuda mutua es a cambio de que me des asistencia y cuidados, yo te puedo dar precisamente la vivienda, pero son contenidos distintos, o sea, las relaciones personales y de contenido económico que van unidas son diferentes, responden a causas distintas y son muy variadas. Y el tributo va luego. El tributo además está basado, a Dios gracias, o debería basarse más, en el principio de legalidad, es decir, los elementos, los parámetros tributarios básicos, base imponible, beneficios fiscales, tienen que estar en la ley. Y el tributo, primero, atiende a la realidad jurídica que hay. Es decir, bueno, entonces tenemos unos pactos que vamos a discutir, en el derecho no hay flatus vocis, cada palabra es ideológica, llamémoslo pactos de ayuda mutua, y no lo llamemos pactos asistenciales, yo estoy de acuerdo, pactos de ayuda mutua, porque se asisten los dos, yo creo, hay un pacto de ayuda mutua que tiene elementos personales y convivenciales. Y eso se va a regular, y lo regulará, y hay casos, ¿no? El ingreso mínimo vital, por ejemplo, tiene una figura que es la unidad de convivencia. No nos olvidemos que nuestro sistema tributario tuvo una figura también muy importante, ahora menos, y que, en fin, es muy discutida, que es la unidad familiar en el IRPF, que luego se trasladaba a otras normativas, a la normativa social, por ejemplo, pero que ha generado sus propios problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, lo primero, debería ser objeto de una regulación. Es cierto que hay casos, Navarra, Cataluña, algunos ayuntamientos, pero también son distintos. La normativa de vivienda catalana es distinta de la normativa que aparece, por ejemplo, para la residencia de mayores. El concepto de unidad de convivencia que está apareciendo, por ejemplo, en el ingreso mínimo vital, es distinto. Y eso no le gusta al sistema tributario. El sistema tributario tiene que tener seguridad. O sea, el que regule de una manera distinta una cosa que se llama unidad de convivencia por un lado, y por otro lado haya otro que regule una, llamémosla unidad de apoyo mutuo, unidad de asistencia, unidad convivencial, como queramos, otro para un caso, por ejemplo, de acceso a residencias, ¿no? Pues oye, como somos amigos, pues mire, como no hay recursos, o los recursos son escasos y susceptibles siempre de usos alternativos, y tenemos que compartir una habitación, prefiero compartirla contigo, que te conozco, que soy amigo de juegos toda la vida, que compartirla con un extraño al que no conozco. O con mi hijo, no lo sé. Entonces, bueno, regulemos eso. Pero entonces llega el fenómeno tributario y necesita que eso esté regulado y seguro. Y el fenómeno tributario tiene un elemento recaudatorio y entonces tiene que basarse en el control. No nos engañemos. Tiene que haber un registro. Y además, eso es lo que ha pasado. Es decir, los registros, cuando la normativa tributaria ha ido reconociendo realidades que han existido, empezando por los registros de uniones de hecho. Las uniones de hecho siempre habían existido, por razones sexuales, por razones personales, por razón de convivencia económica, y luego el derecho las empezó a reconocer como registros locales, luego se han ido creando normativas autonómicas, y luego ya el propio Estado las ha reconocido, pero había un registro, de forma tal que cuando las comunidades autónomas han ido en sus impuestos sobre sucesiones y donaciones, en virtud de su capacidad normativa, asimilando la situación del matrimonio a la situación de las uniones de hecho, lo que te exigen es que estés en un registro. Es decir, que haya un registro, ¿para qué? Porque es un elemento probatorio. Si yo te voy a dar un beneficio... En Cataluña te basta todavía, porque está en el Tribunal Constitucional, el acta de notoriedad. Pero al final algo tiene que haber, el elemento de prueba. Es decir, yo te voy a dar un beneficio tributario o te voy a considerar en una situación equivalente al matrimonio, que sea matrimonio. Y por lo tanto, pues la estructura del impuesto sobre sucesiones, como sabéis, se gradúa, hay 4 categorías, y entonces es más favorable el tratamiento entre cónyuges. Bueno, pues también como hay gente que opta por múltiples circunstancias ideológicas, personales, políticas, la que sea, por optar por un registro, ya, pero para hacer eso, para darte el beneficio del matrimonio, que también se registra, que es un contrato, que tiene que registrarse en el registro civil, bla, 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 pues yo te doy el beneficio, la situación del grupo 1, o la que sea, pero te la doy siempre y cuando que estés en un registro, porque además no nos olvidemos, digitalización. Estamos en sociedades donde si no estás en un campo informático,
Yo no puedo gestionar un tributo masivo que, por ejemplo, en el IRPF tiene 24 millones de declarantes anuales, si no hay un registro, una declaración, que me permita además automatización, o sea, no puedo ver registro por registro. Entonces, por ejemplo, el Consejo General del Notariado Exterior tiene un acuerdo enorme y la Administración Tributaria, en todos sus diversos órdenes, incluso el catastro y tal, chupa constantemente, de única manera moderna, básica, en sociedad digital, que es online, con sistemas de plataforma informática que se intercambian, con campos informáticos adecuados, con medios técnicos que sepa qué es lo que estoy intercambiando. Porque si yo intercambio, pero primero no, el sistema informático no es compatible, hay errores, costes indirectos. Entonces, primero, regulemos estas unidades de convivencia, que al responder, creo yo, a circunstancias muy distintas e incluso con una duración muy diferente, no es lo mismo el estudiante que dice, no puedo pagarme los estudios, no sé, de posgrado porque la vivienda me cuesta, pero da la casualidad que a lo mejor el ayuntamiento me ha puesto un programa de convivencia, pero voy a estar, en principio, 5 años, a lo mejor, que son los que van a darme carrera. Que otra situación en la cual, como también has dicho tú, ¿no? O sea, un tema, oye, esto puede durar, no eternamente porque nos morimos todos, pero lo que dure, a lo mejor dura 20 años, 25 años, pero además lo veo de una perspectiva de permanencia, y voy a regular mis pactos con una perspectiva de permanencia, vitalicia, no es lo mismo. Y además las razones son distintas, o sea, las causas, no es lo mismo que yo tenga un problema de vivienda que un problema que yo tenga de necesidad o de soledad no deseada. Entonces, yo creo que los pactos personales y económicos, que son, al fin y al cabo, los que los notarios deben regular, por carácter público y por el registro, insisto, son diferentes. Entonces, ¿qué le pasa al sistema tributario? El sistema tributario necesita eso por el lado administrativo, procedimental. Pero también hay que tener en cuenta que el sistema tributario se basa en dos cositas, bueno, no sé muchas cosas, pero en dos cositas. Una, capacidad contributiva, y entonces se plantea el problema, oye, hay ayuda mutua, hay economías de escala, ¿no? Eso genera capacidad contributiva, y eso plantea muchos problemas, porque nuestro derecho tributario tiene lo que se conoce en la terminología doctrinal como las entidades jurídico-tributarias, la comunidad de bienes, clásica de toda la vida, la comunidad romanista, 392 del Código Civil, tiene una realidad tributaria. Esto también es una realidad tributaria. Eso genera muchos problemas. Y, de hecho, la experiencia de la unidad familiar ha demostrado que genera problemas porque se discute los niños de hecho, cómo se trata esto, sobre todo los impuestos personales, etcétera. Y luego están los beneficios tributarios. Los beneficios tributarios tienen que plantearse el control y tienen que plantearse a qué responden, a la política económico-social. Bien, si el gobierno considera que determinadas uniones convivenciales o de asistencia mutua necesitan un tratamiento porque tenemos graves problemas sociales, estructurales o coyunturales, claro que hay que estructurar beneficios tributarios. Y de hecho los hay. Por ejemplo, no olvidemos que las transmisiones de vivienda habitual, cuando se realizan por personas mayores de 65 años, están exentas. Están exentas. ¿Por qué? Porque la vivienda es el gran patrimonio de la inmensa mayoría de las personas que tienen, en principio, más de 65 años, edad clásica de jubilación, y uno de tus posibles ingresos más directos es venderla y obtener la plusvalía tácita e implícita que hubo desde que la compraste hasta que la vendiste. Bueno, pues significa que el sistema tributario ya lo ha considerado. ¿Que podría considerar otra cosa? También las hipotecas inversas tienen un tratamiento tributario. ¿Que podría considerar otra cosa? Sí, claro, porque evidentemente todo cambia. En principio, en primer lugar, a lo mejor es que la cifra de 65 años no, a lo mejor está desfasada porque cuando hubo la última reforma, todavía la estructura, la edad oficial de jubilación es 65 y ahora ya no. Pero bueno, eso es otro problema del derecho que tiene que irse adaptando. Entonces, claro, eso habría que revisar el sistema tributario, plantearse, y eso lo tiene que hacer, que lo tiene que hacer en un país democrático, que es el Congreso de los Diputados y el Senado, que determinará cuál es la prioridad política y cómo esa prioridad política se instrumenta. Pues se instrumentará, entre otras partes, con una regulación jurídica que dote de seguridad y dote de control al sistema tributario, porque si no a la agencia tributaria eso no le va a gustar, y es lógico, yo no puedo gestionar un sistema tributario masivo sin un control masivo informático con unos registros, y en segundo lugar, ¿cuántos recursos tengo? Y los recursos, por ejemplo, es evidente ahora, y he puesto esta mañana a plantear el problema gravísimo de inadaptación de la norma de los 8.000 euros del límite exento en supuestos de personas con discapacidad. Un problema muy grave. Sube, por un lado, la presión no contributiva y el legislador se olvida de que eso está afectando, por ejemplo, la aplicación del mínimo exento de descendientes. Entonces, eso será la prioridad del legislador.
Entonces, habrá una normativa, De hecho, habrá unos contratos, habrá unos contratos, pero tiene que haber un registro. ¿Y los beneficios tributarios cuáles serán? Los que sean. De hecho, algunos de ellos ya tienen en cuenta la realidad. No nos olvidemos, por ejemplo, que también en el IRPF, porque estos son los impuestos personales sobre renta, donde puede haber sucesiones, donaciones, IRPF, ya valoran un elemento, que es la convivencia. Es decir, cuando hablamos nuevamente del mínimo por ascendientes y descendientes, aparecen dos conceptos que a su vez causan problemas, que son el de dependencia económica y el de que convivan. E incluso en el de ascendientes, el legislador ya pensó y dijo, bueno, la convivencia no quiere decir que estés en el mismo techo, puedes estar en una residencia. Bueno, pues eso revela, y evidentemente yo creo que ahí está desfasado, he hecho escrito algo, por ejemplo, la contradicción en que puede ser que convivas y, al contrario, dependa económicamente el otro. Bueno, pues eso es lo que tiene que hacer. Pero yo creo eso, primero, que tiene que haber una regulación, y la regulación debe ser distinta porque las condiciones, circunstancias y causas que provocan esta, llamémosla, unidad de convivencia son distintas y habrá que regularlas. Tiene que haber un medio de prueba, que será la escritura pública, donde se regulen los elementos personales y los elementos económicos, y la extinción y las consecuencias, igual que no olvidemos que esto empezó así en los registros, que yo creo que es un antecedente bueno, los registros de uniones de hecho, y habrá que tener que haber un registro para que la administración controle. ¿Qué beneficios va a dar? Pues veremos la regulación, y los beneficios tributarios estarán, no nos olvidemos, siempre limitados. Eso tiene que ser transversal, es decir, simultáneo. Es decir, la regulación o el registro y el beneficio fiscal que pueda haber tiene que estar todo integrado. Porque si se hace la regulación y tenemos que esperar el beneficio fiscal que pueda haber, estamos condenados bastante al fracaso. Está claro. Por eso digo que el beneficio tributario, o sea, lo que no podemos hacer es construir regulaciones partiendo de que lo más importante es el beneficio tributario. Hay que construir regulaciones porque la sociedad lo pide. Y luego ya veremos qué beneficios tributarios o qué regulación en los impuestos afectados, que normalmente, insisto, son los impuestos personales, impuestos de sucesiones y donaciones, impuestos sobre IRPF, para adecuarse. Y siempre, yo creo que es una visión desde la perspectiva de la administración tributaria, que existe un elemento de probatorio de fácil acceso a la administración tributaria. Eso estoy de acuerdo. ¿Y tú, Alicia, qué dices a esto? Vamos a ver, sí, las relaciones convivenciales funcionan en el mundo, es una realidad de hecho. Yo, y claro, pues trabajo en lo que trabajo, creo que el documento, la escritura pública, es una garantía. Una garantía porque, en primer lugar, si la relación convivencial no fructifica o no se desenvuelve la relación en unos términos de normalidad, ahí tendremos la prueba privilegiada. Por lo tanto, o sea, deben hacerse en escritura, deben hacerse con asesoramiento notarial, y ahí pues quisiera decir un poco las garantías, ¿no? La garantía es que el contrato se haga a la medida de cada persona, que se vea lo que necesita esta persona, si tiene una dependencia física, si una dependencia emocional. También prever que efectivamente con el transcurso de los años vamos a ir entrando en una vulnerabilidad y que a lo mejor no podemos defender nuestros derechos. Entonces, todas estas causas de extinción, por lo tanto, en el caso de incumplimiento, deben incorporarse al contrato, sin perjuicio de que estos contratos que pueden acceder a un registro administrativo deban ser controlada la convivencia por las concejalías y sin perjuicio. Y la asistencia social. Y la asistencia social. Y porque a mí me llamaron a mi despacho diciendo, oiga, le van a venir para hacer un poder, no sé qué, porque la señora que le cuida le estaba haciendo la cuenta y me ponen, oiga, vigile usted y tal igual. O sea que yo tuve un aviso de asistencia social. Sí, y sin perjuicio de que la persona que tiene un vecino, unos vecinos, y que este contrato lo hace con otras personas, pero que tiene sus relaciones de amistad, su red de apoyos, le dé un poder en prevención de la discapacidad a otra persona para que vigile el cumplimiento. Porque entonces esa persona, en el caso de que las cosas vayan mal, puede actuar, puede activar los recursos para defender su seguridad jurídica. ¿Y qué dices? Claro que sí.
Cristina. No, yo quería decir que me acuerdo una primera reunión que tuvimos aquí en este centro sobre este tema, que había también personas que decían que tenemos que valorar también la posibilidad de que sepan que hay ayuda notarial para personas que no pueden hacerse cargo de ese pago, ¿no? Y que eso también es importante y que a veces es poco sabido, ¿no? Y que entonces que también tenéis un sistema de gratuidad para personas que no pueden acceder pues a... Bueno, ten en cuenta que este tipo de documentos nosotros los tenemos bastante subvencionados. Son documentos que en definitiva son llamados sin cuantía y tenemos un arancel del año 80 y pico, o sea, están muy subvencionados, se puede acceder bastante fácilmente y el asesoramiento te puedo garantizar que es absolutamente de lujo, es decir, tienen un profesional que realmente es un profesional, lo que ha estudiado, brillante, que conoce y que nuestra obligación como notarios es que tengan ese acceso a nosotros. Entonces es el llamamiento que evidentemente hago a nuestros compañeros, que todos evidentemente cumplen, pero bueno, lo dejo ahí para que tengan la idea de que tiene todo el mundo que tener acceso directo al notario en aquellos casos en que necesite algún tipo ya de asesoramiento, básicamente, que es lo que damos, ese asesoramiento de decir, mira, la mejor fórmula es esta, pero quizás esta le puede ir mejor a su caso. Y después usted escoja y haga lo que quiera, porque usted al final se elige. Yo le doy todas las opciones. Lo malo es la desinformación. No sé si estáis de acuerdo. Sí. Sí. Y yo creo que ahí también las asociaciones de personas mayores, que era lo último que me quedaba por hacer, pueden jugar un papel intermediario. Lo que debe de transversalidad. Si no estamos conectados, ¿qué vamos a hacer? Yo necesito de vuestra colaboración, como decía el asistente social. Oiga, notario, no vamos bien. O el fiscal, que tal y cual que dice, oiga, que he tenido indicios de... Es que tiene que haber esa comunicación necesariamente. Si no estamos interconectados, no funcionamos y con nuestra sociedad nos lo permite. ¿Sí o no? Y lo que decías tú ahora, sigue. No, que me parecía importante eso, ¿no? Porque en esta transversalidad hay muchos actores y el papel importante que puedan jugar las asociaciones de personas mayores. Primero, conociendo realidades que a lo mejor no llegan directamente al notario y haciendo también de intermediarios de esos casos. Y sobre todo, para mi manera de ver, trabajando por las personas más vulnerables, que son las que más dificultades tienen para acceder a todo ese sistema. Yo aquí... Entonces, a mí ese papel de las entidades, ¿no? como sociedad civil organizada, me parece que juega un papel importante. Quería decir que eso me parece vital, es decir, aquí el tema de la información, o sea, todos los datos revelan que la red de ayudas sociales, la que sea, un problema que tiene es que los potenciales beneficiarios en muchos casos desconocen su existencia, o sea, no saben cómo tramitar las ayudas sociales o no tienen un nivel jurídico. Pues esto de la unidad de convivencia, pues qué coño es, hablando claro, mal y pronto, ¿no? ¿Estoy yo en una unidad de convivencia o no? Pues ese es un tema central, o sea, hay que informar a la gente. Y hoy informar a la gente también, a veces identificamos por aquello que ahora informar es poner muchos flyers y muchos páginas web, hay que informar a la gente en proximidad, que es donde esta gente además suele estar, porque la brecha digital, los 4 causas de brecha digital, una de ellas es la inexistencia incluso de medios de acceso. Hay que tener ordenadores. Y eso no saber abrirlo. Y saber abrirlo. Mi madre, que falleció hace poco, tenía un teléfono de concha. Por eso, y me contestaba con el teléfono de concha y a veces no le sonaba porque sin querer no sabía, le daba el volumen y lo apagaba. Claro, porque todo el mundo que se cree que es que ya todos estamos muy digitalizados. No es verdad. No es verdad. Hay que atender social. No hay que dar tantas citas previas y permitir que la gente acceda a las oficinas públicas, porque mucha gente no sabe qué es eso de cita previa y no sabe cómo rellenar el formulario a cita previa o ir al vínculo link. Eso es esencial. Información capilar, cercana a la gente. Sí, y bien dada ahí. Precisamente lo que pretendemos un poco es conseguir no tanto una sociedad feliz o de felicidad, sino personas felices. Y para conseguir personas felices hay que de alguna manera quitarles la idea de ese deseo de morir o la eutanasia activa, cuando tampoco es porque claro, hay personas que dicen yo ya deseo morirme.
o si pudiera, pues acábeme, o mire, yo quiero hacer un testamento vital, pero dices, está perfecto y tal. Y dice, no, pero es que estoy en una situación que tal. Entonces, hay que buscar que esas personas pierdan ese deseo de una eutanasia no necesaria. Y me acuerdo precisamente de unas películas que se llamaba Amor, una francesa, y otra película, La balada del Narayama japonesa, que tratan estos temas y son bastante crudos, muy crudos. Entonces, yo creo que como personas que en definitiva todos vamos a pasar por todas, estamos pasando, nosotros hemos pasado unas etapas, estamos en la última etapa, creo que debemos trabajar en este sentido y os agradezco mucho vuestra participación en esto, porque yo creo que, yo no sé si vamos a lograr muchas cosas o algo, pero es que si no hablamos del tema no se va a lograr nada seguro. O sea que muchas gracias. Ah, sí, por favor, ¿queréis preguntar alguna cosa? Estamos a vuestra disposición, a cualquiera de los 4, incluso a cualquiera de los 3 que están ahí también, para poder responder a lo que queráis, y estaríamos encantados de que os preguntáis aquí, o si puede ser también los que están telemáticamente conectados, pues aquí encantados para responderos. Yo veo que así aquella persona quiere animarse. Sí. Ya lo primero de todo, dar las gracias por el foro, por la ponencia, a todos. Son puntos de vista de actores muy diferentes, con lo cual es una gran riqueza, y pues muchas gracias a la Fundación Notariado por abordarlo en las convivencias solucionales. Mi nombre es María Luisa Forniés, tengo de formación psicóloga gerontóloga y vivo a pie de calle, desde la ONG Acervo Intergeneracional, la soledad no deseada, y nosotros creemos, así tenemos investigaciones, que paliamos la soledad no deseada, este nombre. También estoy aquí en nombre de la Cátedra Macrosat de la Universidad de Sevilla, que nos han nombrado embajadores intergeneracionales, y con mucha alegría ejerzo el cargo. Estamos en el año 2025, pero desde Acervo llevamos a cabo un programa que es Leer Te Quiero, desde las bibliotecas municipales, conectando generaciones. Tienes mucha razón, hay que conectar, no hay que hablar, hay que conectar equipos, personas, y desde ahí tenemos nuestra experiencia con el ayuntamiento, porque tenemos un convenio de colaboración con el ayuntamiento y nos cuesta mucho conectar dentro del ayuntamiento a los distintos sectores. Estamos con la biblioteca de servicios sociales, nos derivan personas, como decía muy bien Cristina, de soledad no deseada, bien mayores o bien con diversidad funcional, que cumplen el mismo rasgo que las personas mayores, personas en silla de ruedas, y vamos a domicilio formando parejas lectoras 1 a 1, a residencias y a casas, con toda la biblioteca en una mochila. Nos llaman Los Ángeles Verdes y preguntamos, servicio gratuito, leer te quiero, ¿quieres que te leamos? ¿Quieres tener un amigo de otra generación que hable contigo? Que en esos 60-90 minutos te diga, eres único, eres especial para mí. Esa es la formación que les damos. Muy bien desde Pontevedra, muy bien la realidad que has visto de primera mano también, porque quizás implicar a los entes sociales y hacer de las bibliotecas para todas las edades. Y cuando hablo de bibliotecas, hablo de todas las instituciones municipales, porque por eso estamos en el municipio. No vamos de biblioteca en biblioteca, de barrio en barrio. Y estamos desde el año 2012. La propia realidad nos hace ser creativos, no somos creativos, pero vivimos lo que hacemos y nos hace ser creativos. Y al que quiera, porque me parece que complementa, nos ha hecho una joven universitaria que ya es periodista, hizo en el año 2015-2016, bueno, en plena pandemia, alternativas a la soledad a las personas mayores,
Me parece que combina, porque combina mujeres, combina muchísimas cosas. Se ha hecho un muy buen trabajo, de lo cual le han dado el premio mayor que se da a los cursos. Y al final estamos nosotros. Estamos nosotros, el camino hacia un nuevo voluntariado a través de la lectura. Un voluntariado que supere las necesidades materiales, porque las necesidades del siglo XXI son inmateriales. Esas, y todo el voluntariado intergeneracional y todo lo intergeneracional, que repito, es conectar generaciones, se basa en lo inmaterial, no en lo material, se basa en lo inmaterial que necesitan las personas, y hacemos entrenamiento de habilidades relacionales. Y yo propongo que a las soluciones asistenciales contempléis unidades relacionales intergeneracionales, que haya espacios de relaciones, porque esa es la base de conectar, no desde el hablar, desde el hacer, crear ambientes que traigan esa realidad. Muchísimas gracias, enhorabuena, y yo me siento en casa, os lo digo en serio. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Puedo contestarle algo Sí, a sí, ella? sí. 2 minutos. Sí, muchas gracias, Marisa. Yo creo que cumplís un papel importantísimo y que es totalmente compatible con todos estos apoyos de otra manera. Es decir, una persona que puede perfectamente hacer uso de vuestros servicios. Y también tenéis un papel importante de ver necesidades, porque estáis trabajando directamente con la gente y podéis también informar de estas soluciones, porque muchas personas igual no lo conocen y se pueden beneficiar de ello. O sea que tenéis ahí un doble papel muy interesante. Muchas gracias. Creo que me he atrevido a esto porque estoy viendo actores y somos un actor más. Exacto, Sí, muy bien. Con esa humildad y con ese compromiso. Muy bien, muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Natalia Veraza, de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas, FIAPAS. Muchísimas gracias por la invitación y, sobre todo, muchísimas gracias por el momento de reflexión, de debate, de poder escuchar cómo desde distintos actores todos estamos implicados en lo mismo, nosotros desde el punto de vista de las personas sordas. Y quería un poco dar algunas pinceladas sobre... Para FIAPAS siempre hemos trabajado por y para las personas sordas de cualquier edad, pero cuando nos paramos a pensar en personas mayores nos encontramos que el 30% de las personas mayores de 65 años están adquiriendo una discapacidad auditiva, pero si nos vamos a los mayores de 80, la cifra nos sube hasta el 70% de las personas mayores tienen una discapacidad auditiva. Entonces quería aprovechar la oportunidad para hacer un llamamiento a los notarios para decir, a ver, todos sabemos el ejercicio pedagógico que desde su posición hace para que aquellos que nos sentamos en la mesa de enfrente comprendamos terminología difícil, terminología compleja y cuestiones, bueno, pues que son serias en cada una de nuestras vidas. Pero si a esa dificultad de términos difíciles y conceptos complejos le añadimos que no oigo bien lo que me están diciendo, pues la cosa se nos complica muchísimo. Entonces, hay soluciones de accesibilidad que no son caras, que se pueden implantar perfectamente en las notarías, sistemas de bucles magnéticos que le permiten a la persona sorda que tiene su audífono conectarse y escuchar de una manera nítida y clara lo que le están diciendo, y ya solo le quedará entender y comprender, pero como nos pasa al resto, a los que oímos bien. Entonces, yo quería aprovechar, ya que tenemos aquí a la Fundación del Notariado, y estoy segura que muchísimos notarios escuchando, a hacer un llamamiento para la instalación de bucles magnéticos de mesas o en dispositivos sencillos, y ofrecer a FIAPAS como entidad de referencia para poder ofrecer información al respecto, que no es que nosotros los vendamos, pero simplemente tenemos la información.
y muchísimas gracias. Gracias. Conchita. Sí, yo ahí quería hablar respecto de la accesibilidad y el lenguaje, que el notariado tiene otra fundación que es Aequitas, que es la que también decimos nuestra niña bonita, y que de todo eso se encarga, todo eso ya está en las notarías, aparte del esfuerzo que habitualmente hemos hecho los notarios, pues a veces o hablando más alto, que eso es o por escrito, pero que eso ya lo tenemos previsto y que tenemos una guía que está además en la propia página web de nuestra fundación, que es la otra fundación Aequitas. Pero muchas gracias además también por recordar la necesidad, que además es otra de las consecuencias que lleva la longevidad o el envejecimiento. Es lógico, yo lo decía, se pierden facultades físicas y has dado los datos, que es lo que sucede con el envejecimiento. Yo quería contestarte esto y aprovecho porque quería señalar que lo estábamos diciendo ahora, esto no va a quedar aquí, o sea, llevamos desde el año 2023, aquella primera reunión que tuvimos aquí en esta casa, en el Consejo, y vamos a seguir. Responde a una necesidad social, lo estamos viendo, ha quedado hoy evidente, patente, lo sabemos todos, lo hemos visto desde distintos ámbitos, distintos sectores, y vamos a continuar intentando una modificación legal. Sabemos que eso siempre es más lenta, no es algo extraño para el notariado, ha sido del notariado, han partido instituciones muy habituales, la sociedad limitada, la propiedad horizontal, es una creación notarial que responde a una necesidad social, pues en este momento sucede igual. Si no es posible, y lo habéis ido diciendo vosotros, yo no lo quería decir como presidenta del Consejo para que no, pero lo han dicho personas que no son notarios, es necesario en estos pactos, en todos, pero en estos, seguridad jurídica, es necesaria información, y los notarios, lo hemos visto, prestamos asesoramiento. No es necesaria cita previa, hasta en una notaría en Madrid, yo soy notaria en Madrid, llega todo el mundo sin cita, que es también lo bonito de nuestra profesión, no sabes al día, tienes a lo mejor un calendario y surgen otras cosas. Además presencial, aunque tengamos un gran desarrollo tecnológico, nuestro asesoramiento puede ser por videoconferencia o es también, y en determinados documentos es todavía más presencial. Y estos pactos que estamos diciendo se pueden recoger perfectamente, lo habéis comentado desde Cruz Roja, lo ha dicho Alicia, hay que recoger el desarrollo, no es un contrato que vaya a terminar en un momento determinado, es que está haciendo referencia a una convivencia que evoluciona, de ahí la importancia de la seguridad jurídica. Es decir, todo esto era para señalar que no nos vamos a parar aquí, Jesús, Matilde, vamos a continuar. Este ha sido un pasito más. El día 27 de junio tendremos también otra sesión relativa a los mayores. Prestamos mucho asesoramiento también en centros que son sobre todo de ayuntamientos, pero vamos a continuar, que creo que es lo importante. Hoy han surgido muchas sugerencias muy interesantes que claro que vamos a tener en cuenta. Y muchas gracias de verdad a todos, pero que pueden continuar las preguntas, ¿sí? Bueno. Pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia y bueno, tendremos en cuenta las sugerencias, especialmente miraremos lo que decías también en Aequitas, cómo funcionamos en este sentido para las personas con disminución auditiva, y os complazaremos para la próxima, ¿de acuerdo? Muchas gracias.